Muchas gracias por la presentación. Arracha Aldeón para todos. Y bien, vamos a comenzar esta tarde. Antes de comenzar, sí empezaría con el reto de un poco comentar algunas de las cosas que se han hablado esta mañana. Y aunque iba un poco a enlazar al final el trabajo social, sí que iba a enlazar una idea en relación a lo de esta mañana. Quería comentar en primer lugar, se ha hablado aquí mucho de las competencias y las funciones del trabajo social y especialmente de la mediación. Sí me gustaría decir que, efectivamente, la mediación familiar o la mediación es una función del trabajo social, que, por cierto, ha costado muchos años, esfuerzos, y algunos estamos aquí, hemos tenido que pelear por ello, porque en ese libro blanco, que tanto esfuerzo costó, apareciera. Por supuesto, hay unas competencias porque se exigen a los titulados nuevos unos resultados de aprendizaje que garanticen que saben desempeñar una profesión. De ahí que se haya incorporado en la mediación las competencias de mediación al título de grado y a todas aquellas materias básicas. Digo esto porque, aunque comparto mucho todo lo que se ha dicho en general esta mañana en la línea discursiva, sí quería un poco matizar esta cuestión porque no olvidemos que en mediación hemos entrado en trabajo social en igualdad de condiciones al resto de profesiones sociales, es decir, derecho, psicología y demás, y que las reglas del juego están bien definidas y tenemos también un poco que ciertas cosas situarlas porque nos puede ocurrir lo que en su momento ocurrió con educación social, que también es una función del trabajo social, y fijaros lo que ha quedado. Con respecto a la cuestión económica, yo también quiero dejar claro que yo creo que definir competencias no tiene por qué ser algo tan estrictamente económico. Hombre, es cierto que estamos en una sociedad capitalista y mercantilista donde todo tiene detrás una función económica, pero yo no creo que, personalmente, yo me dedico a la mediación y mucha gente que habrá aquí, que sea una visión mercantilista lo que nos defina, ni mucho menos a definir competencias. Nos lleva todo esto a el hecho de que cuando vamos a una reunión, como tuve en Madrid el otro día, en la estatal, para el Real Decreto, cuando vamos a hablar con las universidades, con el Ministerio, tenemos que hablar de competencias, porque si no, utilizamos el lenguaje de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que yo quería comentar al hilo inicial, aunque voy a decir también algunas cosas al final, que ya en el debate supongo que dará juego a muchas cuestiones, y creo que está muy bien, porque se ha planteado la mañana una cuestión y yo tengo otro enfoque un poco distinto y sí que podemos sacar de ahí un rico debate y a lo mejor podemos ponernos de acuerdo y revisar, tanto yo como cada uno de nosotros, pues nuestros argumentos, ¿no? Bien, voy a empezar ya con el tema que nos trae aquí. Y esto del digital, vaya tela, ¿eh? No, si la estoy dando. No, si es que ya sé en qué está, que le he dado con el bolígrafo. Bien, primer aterrizaje inicial. Decir también que agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, como no podría ser de otra manera, a la organización de este congreso, de esta jornada. Sobre todo me ha gustado mucho, en 20 años que llevo en el mundo del trabajo social, nunca he visto una unidad tan armónica entre profesión y universidad. Francamente me ha dado una sana envidia. Creo que eso es algo que debéis darle un valor, porque lo tiene. Eso a la marca de trabajo social le aporta muchísimo. Eso son sumas y eso puede dar muy buenos resultados. Y como han dicho ya esta mañana, eso explica que estéis aquí 200 personas y que sea las quintas jornadas, porque desgraciadamente nosotros cuando lo organizamos tenemos 30 o 40 personas y también tenemos que hacer revisión de esto, ¿eh? Bien, quisiera también decir, antes de empezar, que no hay dos personas que no se entiendan. En realidad, siempre hay dos personas que no han hablado. Y eso fundamenta la necesidad de la mediación, de incorporarla a todas las titulaciones y carreras sociales y especialmente al trabajo social. ¿Por qué de una formación en mediación? Pues bien, se ha dicho esta mañana, yo no voy a extenderme en esto, somos herederos de un modelo sociocultural donde ha predominado el modelo de ganador-perdedor. De hecho, todo el mundo que va a la justicia, lo primero que te dice al terminar un juicio es he perdido o he ganado. Tenemos esa dicotomía, sobre todo en tradiciones judeocristianas como la nuestra. Además, cada vez tenemos una cultura mucho más democrática, una sociedad con lo cual, como somos más democráticos, a la vez exigimos más nuestros derechos, con lo cual cada vez acudimos más a la justicia. Eso está muy bien, es salud democrática, pero a la vez la está saturando. Además, cada vez la sociedad es mucho más compleja, con lo cual necesitamos nuevas fórmulas para gestionar los conflictos, devolviendo el protagonismo a la naturaleza humana ante una sociedad tan judicializada, tan compleja y tan diversa como es la actual, ¿no?
Esto fundamenta el porqué de una formación en mediación. Y digo yo, ¿por qué una formación en mediación? Como se ha dicho esta mañana. ¿Y por qué un graduado en trabajo social no puede ejercer directamente? Al fin y al cabo, trabajo social tiene la ventaja de que reúne todos esos contenidos que se señalan en la mediación. Es decir, contenidos jurídicos en derecho de familia, psicosociales, sociológicos y habilidades de comunicación. Es decir, que tenemos un buen bagaje de entrada, ¿no? Que quizá a lo mejor otras titulaciones tienen en esta cuestión algunos déficits. Pues bien, el porqué es lo siguiente. Cada vez es más solícita la profesión de mediadores porque en las últimas décadas se ha llegado a la conclusión de que los cambios sociales, el ejercicio de las profesiones y la formación están interrelacionados. Cuando la sociedad cambia, se hace más compleja, lógicamente hay que formar y capacitar a los profesionales para que tengan nuevas herramientas para enfrentarse a estos cambios y ser dirigentes en una gestión de calidad e integral para abordar, como digo, unos conflictos cada vez más complejos, más cambiantes y más dinámicos. La mediación, como una forma de intervención social que es, al igual que le ocurre al trabajo social, es un producto social del contexto. La estructura social a la que acontece es la que le lleva a su esplendor y a su crecimiento. Es decir, que no estemos hablando de mediación porque sea una moda. Estamos hablando de mediación porque la estructura social está cambiando, porque la realidad familiar está cambiando y porque hay que dar nuevas respuestas y nuevas fórmulas para gestionar estos conflictos. En primer lugar, como decimos, además, en el contexto actual, si tenemos un problema, además de la crisis económica, por supuesto, y todo lo demás, es la falta de comunicación. Han desaparecido los espacios de encuentro, la gente está cada vez más estresada, estamos sobreinformados, desde que nos levantamos recibimos información, nos falta tiempo para hablar en familia, nos falta tiempo para hablar en el trabajo. ¿Quién de aquí no tiene un problema a lo mejor con un compañero o compañera de trabajo por una falta de comunicación? O porque han enquistado un conflicto que no ha sabido decir alguna cuestión que con el tiempo se ha convertido en un problema. O simplemente porque no ha sabido ni siquiera hablarlo con el compañero o compañera, ¿no? Con lo cual, esto está posibilitando que haya unos profesionales, unos terciarios, que creen ese lazo social para que, sin lugar a dudas, se cree una función de abrigo que permita a las personas y a los seres humanos establecer relaciones sociales y comunicación para gestionar y resolver por ellos mismos sus propios conflictos. Lógicamente, en definitiva, el problema actual, además de la falta de comunicación, sin lugar a dudas, es que estamos viviendo una época de intensos cambios sociales. Eso, sin lugar a dudas, está dando lugar a que haya la necesidad de unos terciarios o mediadores que trabajen en esto. Y decimos, la presente centuria estamos viendo cambios sociales sin precedentes. Además de la cuestión de interculturalidad y género, sobre todo la cuestión género, que va a ser el cambio social del siglo XXI, sin lugar a dudas, la cuestión familiar, como decía en su momento Alfonso Guerra, a la familia española no va a conocer ni Dios dentro de 20 años, pues eso es una realidad hoy día. La familia española casi no la conoce ni Dios. Está viviendo una intensa transformación y cambios sociales, que también está viviendo la propia sociedad. Lógicamente, esta situación se explica, en primer lugar, por la creciente y considerable importancia que se da al ser humano como un sujeto de derechos con autonomía, libertad personal. Que esto empezó en otros países que vivieron la Revolución Liberal tras la Revolución Francesa, que ahora mismo está viendo mucho más aquí, donde el individuo tiene mucho más importancia y donde, frente a etapas anteriores, cada uno puede explicar o puede reivindicar sus valores familiares y personales y deben de vivir en armonía, en comunión con los que tengan las distintas esferas sociales o sociedad o las normas sociales, y que cabemos todos y debe haber un espacio para todos. Además, lógicamente, como dicen, ya apuntan muchos autores de los más importantes en sociología de la familia, como López, Elzo, etcétera, estamos viendo una verdadera desagregación de la familia. La familia tradicional también cambia mucho. La falta de sentimiento general de vivir juntos. Las normas y valores cambian. Además, se acentúa más la vida en pareja frente a la vida con los hijos. Es decir, hasta hace 30 años en nuestro país, el tener hijos se entendía en las normas sociales como dentro de una pareja. Hoy día no es necesario como norma, ni tampoco lo contempla el derecho civil, estar casado para tener hijos, pero es que lo que es más importante, la gente da más importancia a la conyugalidad que a la parentalidad.
De hecho, mucha gente llega a los cuales se preocupa mucho más de buscar pareja que de ser padres o madres, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, está cambiando todo lo que es el modelo de relaciones personales, el modelo familiar y el modelo de relaciones de pareja. Fijaros, además de esto, estamos viendo unos cambios sociales específicos que se concretan de la siguiente forma: cambios demográficos, cambios legislativos y cambios de valores. Empiezo por los cambios demográficos. Pues bueno, yo no voy a decir cosas que ya están muy dichas y, como profesionales que sois, me imagino que lo habrán contado muchas veces. Que, lógicamente, la familia se reduce en cuanto a miembros, que la gente que se casa que más tarde, que la gente dura más años, la longevidad, todo ese tipo de cosas. Sí destacaría las que son muy importantes en mediación familiar. Y son los cambios en las rupturas matrimoniales. Fijaros, en el gráfico que veis ahí, la línea azul representa el total de las rupturas en la última década. La línea color rojo representa las separaciones y la línea color verde representa los divorcios. ¿Qué podemos ver ahí en poco más de 10 años? Podemos ver cómo la línea azul ha ido creciendo ligeramente o paulatinamente, pero, sin embargo, los últimos desde 2005-2006 al 2008 ha reducido ligeramente, pero ha empezado a subir. ¿Esto qué significa? Que las rupturas con la crisis económica han bajado un poco. De hecho, se ha dicho mucho en los medios de comunicación, sobre todo el año 2006-2007, pero que la bajada ha sido muy ligera y, de hecho, ha vuelto a un poco recuperarse otra vez. Con lo cual, la crisis económica no ha podido ser un factor tan determinante para influir en estas rupturas. Quizás ha sido algo mucho más puntual o coyuntural. No olvidemos que también, igual que han bajado las rupturas, ha bajado la tasa de nupcialidad. Sí es verdad que divorciarse cuesta dinero, cuesta caro, y que no todo el mundo se puede permitir el lujo ahora de separarse o de divorciarse. Eso también es cierto. Lo que sí vemos un cambio cualitativo y cuantitativo sin precedentes es en cuanto a la ruptura y los divorcios, la separación o los divorcios. Fijaros, la línea verde son los divorcios y la línea roja son las separaciones. Hace 15 años, en España o en el Estado español, casi todo el mundo se separaba y solo entre un 20% aproximadamente se divorciaba. Ahora, poco más de 10 años después, casi todo el mundo se divorcia y casi un 20% que no llega se separa. Es decir, la ley, que lo vamos a comentar, tiene un efecto pedagógico sin precedentes. Ha cambiado la tendencia. Esto no quiere decir, como han dicho algunos discursos alarmistas y sectores conservadores, de que desaparece la familia, el matrimonio. Por cierto, algunos de ellos, que lo han dicho, ya lo dijeron hace 20 años, cuando la primera ley de divorcio, aunque no fue la primera, pero como la República, y esos mismos han divorciado 3 veces. O sea, pero bueno, realmente a lo mejor se referían a el divorcio en su propia casa. Pero realmente, en el caso de la familia española, hemos visto cómo realmente esto no se ha producido y cómo realmente lo único que ha cambiado es la tendencia. Es decir, ahora ya la gente se separa, no tiene que esperar un tiempo, no tiene costosos, contenciosos, caros y lentos, y un largo etcétera, pero el número de rupturas, como digo, estamos en la media europea, ha subido muy ligeramente y para nada está destruyéndose el matrimonio y la pareja en España, ni muchísimo menos. Ahora bien, interpretado cuantitativamente, si podemos jugar con cifras. Si yo me voy a Bélgica o me voy a Holanda y cuento y pongo solamente la línea roja, pues sí puedo decir que en España ha habido una caída espectacular, pero claro, estoy contando una parte de la realidad. No es que no haya más rupturas, sino que se divorcia más gente a la que se separa. Ese es el cambio. Bien, por otra parte, como al hilo de lo que acabamos de decir, las leyes civiles en España han tenido o en el Estado español han tenido la cuestión en el último periodo. Siempre le hemos hecho la crítica a las cuestiones de familia, que el derecho estaba muy atrás de la sociedad y que era un matrimonio pues que estaba muy alejado. Una pareja, pues claramente cada uno en una generación distinta. Hemos visto como en la última década todo esto ha cambiado. Las leyes, las reformas civiles han tenido un efecto pedagógico sin precedentes en la sociedad y han permitido que la gente incorpore valores como propios y que reconozca modalidades familiares o modelos familiares censurados socialmente hasta hace solo 5 o 6 años. Es decir, que el efecto pedagógico sea o no criticable, esta reforma, me refiero a 13, 2005 y 15, 2005, sin lugar a dudas han tenido un efecto pedagógico sin precedentes.
Pero no podemos hablar de cambios en la familia si no hablamos de cambios en los valores. Esto sí que está cambiando. Es verdad que todavía no han llegado a su cenit, pero están en ello. Fijaros, a la izquierda, en la ventana a la izquierda, podemos ver lo que eran los valores de la familia moderna. Y a la derecha podemos ver los valores de la familia postmoderna. Pues bien, fijaros, un valor familiar de la familia moderna, es decir, aquella que llega hasta los años 80, donde no olvidemos que hasta los años 80 era el derecho canónico que regulaba, los derechos familiares, o que regulaba las cuestiones familiares, la perdurabilidad matrimonial era un valor predominante. Tú le preguntabas antes a alguien, ¿te vas a casar para toda la vida? Y te decía que sí, o que era su objetivo. Ahora alguien le pregunta, incluso a salir a la iglesia, ¿te vas a casar? El otro día estuve en una boda, le preguntó a una amiga y le dije, ¿pero por qué habéis alquilado la casa si era una oferta muy buena? Dice, ¿y si me divorcio en un año? Yo prefiero alquilar, vaya a ser lo que pase. Es decir, la perdurabilidad matrimonial ya es un valor que ha pasado a ser impermanencia. Ya no todo el mundo se casa para toda la vida, o al menos es mucho más relativo en este concepto. Bien es verdad que la impermanencia es un valor que está en toda la sociedad, también en el ámbito laboral. Ahora preguntamos a alguien con un contrato fijo si es para toda la vida, te dirá, bueno, lo que me duren, y más ahora con la reforma laboral, o a lo que llegue, ¿no? La elección condicionada era un valor de la familia, hasta la familia moderna en nuestro país, con todo el tema de la cuestión, sobre todo presente, el derecho canónico. Es decir, el que se casaba no es como en algunas sociedades tribales, que a una mujer desde los 6 años se le obliga a casarse, no. Pero es verdad que la elección era mucho más condicionada, porque las familias imponían un poco más el modelo de pareja, habían ciertas cosas que no se aceptaban, en fin, que no teníamos la libertad que tenemos ahora día de desarrollo de la personalidad. Ahora cada uno crea una pareja con una persona que tenga el color que tenga o las características que tenga, pero que considera que desarrolla tu personalidad y que cumples con él unas personas o ellas afectivas, socioemocionales, y que cumple un poco dentro del proyecto de vida que tú tienes. Es decir, la elección condicionada pasa a ser desarrollo de la personalidad en la familia posmoderna del siglo XXI. La propia Ley 15/2005 empieza diciendo esto. La libre elección y el desarrollo de la personalidad son los valores de la familia del siglo XXI. La uniformidad familiar pasa de la familia moderna a una pluriformidad familiar. Antes las familias eran todas del mismo color, de hombre y mujer, de las mismas características o muy similares. Hoy día vemos que los colores cambian, las características cambian y algo, etcétera, ¿no? Es decir, que ya la uniformidad pasa a ser una pluriformidad y plurirresponsabilidad. Bueno, plurirresponsabilidad nos referimos al cambio también en del modelo patriarcal, como un valor básico de la familia hasta la época moderna, al modelo hoy día donde estamos en camino. Eso no se ha conseguido, pero estamos en camino de una plurirresponsabilidad de los miembros y que haya un reparto de tareas o las cuestiones de género tengan en la familia un poder distinto y un empoderamiento, como se habló esta mañana, también distinto. Pero como eso decimos, está en camino. Y también es verdad que las mujeres han pasado a una segunda y tercera, a tener de una carga familiar a tener tres trabajos, la familia, el hogar, el tiempo libre más el suyo propio, y que con la crisis económica, desgraciadamente, todo esto parece ser otra vez tirando hacia atrás, lo que está avanzando mucho, ¿no? La homogeneidad cultural ha pasado también a ser un pluralismo. Desde luego también, hace 15 años en España, el estar casado con una persona extranjera era algo que no era era muy poco habitual o muy escaso. Hoy día paseamos por Madrid, por la Gran Vía, por grandes capitales y vemos diversidad de color, de formas y, de hecho, ya se habla de un 14% de familias multiculturales. Esas son las cifras oficiales porque realmente llegan a más de un 20%. Con lo cual eso también ha cambiado. ¿Qué decir tiene el tema de la mediación en el origen con las familias, las adopciones internacionales que se han producido, que al fin y al cabo también son familias biculturales, ¿no? Pues bien, esto sin lugar a dudas también ha sido muy criticado, porque claro, los valores y la ética y los valores tienen un peso fundamental. Cualquier institución, como la familia entre ellas, si no tiene valores, desaparece como institución. También le pasa a las profesiones. Si el trabajo no sigue un código ontológico, no tiene credibilidad ante la sociedad y desaparece su poder como profesión. En la familia también, si desaparecen sus valores, muchos sectores han criticado que puede desaparecer la institución familiar como tal y que vamos a acabar con la familia. Pues bien, yo a eso tengo que añadir que, lógicamente, los valores no es que hayan desaparecido, es que han cambiado. Las familias son cada vez más plurales y más diversas. Y esto está llevando a que se readapte y sepa dar respuesta a los valores, necesidad y pluralidad del siglo XXI.
su fortaleza ha sido precisamente esa. Es tan fuerte que ha sabido reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades, con lo cual los valores no han desaparecido, simplemente han cambiado. Hemos pasado de una familia homogénea a una familia plural, de una familia donde la elección era condicionada a una familia donde cada uno desarrolla su personalidad, pero no ha desaparecido, ni mucho menos, la institución familiar como tal. En las encuestas que se han realizado los ciudadanos, más del 80% valoran la familia como algo muy importante en sus vidas. Y no hay nada mejor como la familia para cumplir necesidades afectivas y ciertas funciones sociales que ni la tecnología ni ningún otro invento moderno podrá suplir, ¿no? Pues bien, fijaros, gráficamente hablando, nada más que tendríamos que ver una película. El otro día estuve viendo yo en la tele, en una de estas cadenas malas que ponen programas, películas muy antiguas, pero me llamó mucho la atención que echaron la de la familia Uno Más. Fijaros que fue una saga, que es una película que tiene como 30 o 40 años. Fijaros, vemos el cine español de hace 30 o 40 años, una película, y vemos una película de hace 2 años, y no tiene nada que ver la familia que aparece ahí, la escenografía, los roles, los papeles, el color, un largo etcétera. Ya de hecho vemos como las series, cuando hablan de una familia, introducen ya personas de otro color, introducen otras características, es decir, nada que ver la escenografía hace unos años con la de hoy día. Es decir, hemos pasado de un modelo familiar a diferentes modelos familiares, de familia a familias, donde todos conviven juntos, en armonía, y donde, independientemente de los principios de cada uno, lo que queda muy claro es que los principios éticos y valores o modelos familiares de uno no se pueden imponer a todos, y que cada uno elige sus modelos conforme a sus propias concepciones y valores y no a las normas sociales que le imponga la sociedad. Así, junto a las referidas familias multiculturales, las famosas reconstituidas, también han aparecido nuevas formas de familia, como las familias homoparentales, las familias mixtas e incluso las familias tradicionales como la monoparental están diversificando sus formas, que es otra característica del clásico modelo de mujer que cría un hijo, antiguamente llamado, no me gusta esa palabra, madre soltera. Hemos pasado a que ya hay hijos mayores que regresan al hogar familiar con un padre o madre viudo y comparten una jefatura familiar, y padres que viven con sus hijos cada vez más. Es decir, están cambiando mucho, aparte que aparecen nuevos modelos, también se están diversificando los denominados modelos tradicionales. Bien, las transformaciones, y digo transformaciones porque todavía no han tenido el tiempo suficiente para ser considerados cambios, están en camino de ser cambios. Las transformaciones descritas han cristalizado en una familia emergente actual, diversa y plural, caracterizada por la desinstitucionalización de las formas tradicionales y la pluralidad de formas y de modelos. Estamos viviendo una verdadera privatización de las relaciones afectivas. El qué dirán ha pasado a decir a ellos qué les importa, como modelo familiar. Y, lógicamente, los modelos sancionados anteriormente están erosionándose y dando paso a estos nuevos modelos que entran en igualdad de condiciones con el tiempo a los anteriores. Eso sí, esta radiografía preliminar que hemos hecho de la familia postmoderna española no está exenta, como hemos dicho, de debates, de críticas y de opiniones diversas. Además, muy antagónicas, ¿no? Porque mientras que unos que dicen que esto es malísimo para la familia, otros dicen que es buenísimo. Mientras que unos dicen que los nuevos modelos son mejores en los estudios de investigación, se han dado resultados para criar los hijos, otros dicen que es todo lo contrario. Es decir, estamos hablando de posturas o debates ideológicos muy encontrados, muy antagónicos y muy inconclusos. Pero sí es cierto lo siguiente. ¿Desaparece la familia tradicional? ¿Podemos hablar ya del principio de fin de la familia? Pues bien, yo diría, y comparto con el profesor Julio Iglesias Dussel, que esto de la familia es una autoprofecía no cumplida. No es la primera vez que se dice en nuestra historia, cuando hay reformas y cambios civiles, que va a desaparecer la familia. Ya se ha pronosticado muchas veces. Se hizo la República, se hizo la ley de divorcio del año 81, y se hace cada vez que hay una reforma civil y cada vez que hay un proceso de secularización de la sociedad. No olvidemos que en este Estado nos falta revolución liberal y revolución industrial como tal, o haber llevado a su término. Con lo cual, seguimos con los enfrentamientos de hace años en estas cuestiones.
De hecho, leemos su libro de historia de hace 30 años y nos vamos a encontrar como esta cuestión estaba presente en muchos de los debates, ¿no? Es más, dice el profesor Julio Iglesias Dussel, la familia cuenta con la sinuosa característica de haber sido siempre percibida en situación de crisis, transición y dramática encrucijada. Siempre en constante perspectiva de futuro y con dudosos perspectivas a largo tiempo. Desde hace 2 siglos, esta percepción pragmática de la familia aparece con reiteración, pero tanto en la literatura apologética como en la propia literatura científica, que esto no son solamente gente que escribe en columnas o políticos de turno, esto también son científicos quienes lo cuestionan y jueces. Entendemos que esta sociedad no puede que por menos redefinir el concepto de familia y tiene que incorporar la diversidad al concepto familiar actual, porque no podemos mirar para otra parte, como en etapas ya superadas, a la realidad que tenemos hoy día. También este cambio, lógicamente, tiene que ir de un cambio de actitudes. Tenemos nuestras dudas de que toda la sociedad haya incorporado esto, pero lo que no tenemos tanta duda es que hay un cierto grado de consenso en que, independientemente de la visión de cada uno, sí que entendemos que tenemos que vivir todos juntos y que cada uno tiene sus propios valores familiares y tiene el derecho a cumplir sus funciones sociales y desarrollar la personalidad conforme a sus principios y como mejor considere, ¿no? Las circunstancias descritas son definidas por Flaquer como la segunda transición familiar, o como hemos dicho, el paso de un modelo familiar a diferentes modelos familiares. Eso sí, en nuestra opinión, y dejando ya a los autores, estos cambios familiares no han alcanzado su cenit en este momento con la nueva forma de hogar. Si hemos asistido a cambios y transformaciones, son muchos más los que nos quedan por vivir y por ver en las próximas 2 décadas. Es decir, la familia es un motor que va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose y va a seguir modificándose conforme cambien las formas de la sociedad y los distintos valores. Pues bien, después de todo lo que hemos dicho, o a tenor de lo expuesto, claramente vemos justificada, y ahora sí vamos a lo nuestro, la necesidad de una formación en mediación. Claro que sí. Ante tanto cambio, ante tantas nuevas realidades, ¿cómo lo vamos a formar y capacitar a los profesionales sociales, entre ellos a los trabajadores sociales y trabajadoras sociales, para que sepan dar respuesta de una forma con una calidad óptima a estas situaciones? Pues bien, consideramos justificada la necesidad de profundizar en la formación en mediación e incorporar al currículum de los trabajadores sociales esta herramienta, como es la mediación, para una intervención social útil, integral y factible, donde definimos la función de la mediación, como ya se ha dicho esta mañana, como aquella que el trabajo social trabaja para resolver conflictos con las familias y grupos sociales en cuanto a sus relaciones sociales y el entorno que les rodea. Desde la perspectiva del proceso educativo, las trayectorias personales ensanchan en trayectorias curriculares y ambas, a su vez, en trayectorias profesionales. En este sentido, los cambios sociales, la formación y el ejercicio del trabajo social están interrelacionados. Como digo, ¿qué es una moda la mediación? Yo lo respeto. Además, desde que estoy en el trabajo estoy acostumbrado a que se descalifique muchas de las cuestiones que hacemos nuevas. Yo lo respeto, que sea una no moda o que se le quiera llamar como sea. Pero lo que está claro es que el cambio social y la formación tienen que ir de la mano o tienen que estar interrelacionados. Está justificada la necesidad de nuevas fórmulas de resolución de conflictos alternativas a la justicia, el empoderamiento de la sociedad, para que busque con los grupos un nuevo protagonismo a los ciudadanos, un nuevo protagonismo a la autonomía humana y a la naturaleza humana. Se ha dicho aquí, esta mañana, lo he oído, que el trabajo social es muy intervencionista, hay alguna política que ha hablado de la palabra intervención social, que yo no comparto mucho tampoco, pero sí es verdad, sí comparto la cuestión de que hay que devolver un mayor protagonismo a los seres humanos. Hay que dar confianza en que en una sociedad democrática o con una cultura democrática somos capaces nosotros mismos de resolver nuestros conflictos familiares, sociales, comunitarios, interculturales, profesionales, sin necesidad de un abogado, una abogada, un sindicato o quien tenga que intervenir. Que seamos nosotros quienes lleguemos a un acuerdo. Creo que eso enriquece mucho al trabajo social, a la intervención social y a la sociedad en general.
La demanda de profesionales específicos que trabajen con el diálogo está en aumento en todos los sentidos y en todos los contextos. A estos respectos existe un consenso bastante generalizado, no solo ya en el trabajo social, sino en la directiva europea que ha salido, en las normas generales e incluso la ley específica que sale, en reconocer la formación específica de mediación y conflictología para resolver los conflictos específicos que surgen en los diferentes ámbitos. También esta mañana han hablado en el inicio la cuestión de la ley de dependencia, de autonomía personal, que también hace referencia implícita a la mediación. Es decir, cualquiera de las nuevas leyes que están saliendo se están refiriendo a esto. No podemos tampoco olvidar el esplendor y el desarrollo legislativo que está viviendo la mediación sin precedentes. En poco más de 2 décadas tenemos ya 12 leyes autonómicas de mediación familiar, una directiva europea, un decreto ley estatal, que ahora va a ser un reglamento de desarrollo de la ley nuevo, y un largo etcétera en cuanto a avances normativos. Según estos avances legislativos y académicos, la mediación necesita de una especificidad y una formación concreta a los profesionales que la van a llevar a cabo de forma directa e indirecta. Es decir, aquellos que se van a dedicar a este campo de forma concreta o bien aquellos que, sin dedicarse de forma específica, quieren conocer técnicas de resolución de conflictos para un abordaje integral de los problemas sociales o situaciones que se encuentran día a día. Eso sí, en esto sí es verdad que también existen posturas diversas. Mientras unos consideran que debe ser una competencia concreta que se debe adquirir e incorporar a funciones, hay otros que ya están hablando algunas voces de una profesión específica o incluso una titulación específica. Existen ya reuniones que están debatiendo estas cosas, ¿no? Yo creo que no es necesario ampliar tanto título y tanto diversificar, porque el problema de las profesiones sociales es un problema muy mediterráneo. Aquí, bueno, sois cantábrico, pero también un poco yo creo que lo vivís. En la fragmentación de profesiones, en el sentido de que educación social, trabajo social, psicólogo social, antropólogo social, no sé cuánto, pedagogo social. Eso en algunos países del centro norte de Europa les resulta un poco raro y nos cuesta explicárselo. Pues bien, yo creo que la mediación no tiene por qué ser un título propio, porque ya tenemos suficiente bagaje y trayectoria en títulos de grado como trabajo social, como para poder capacitar a nuestros profesionales para que ejerzan en el campo de la mediación y la conflictología en general. Eso sí, los expertos, el último estudio que hizo Bolaños y Leticia García a nivel nacional, o esta te lo hizo en el año 2008, y sacaron en el estudio a todos los mediadores del Estado que el 90% de los expertos en mediación consideraban que era necesaria una formación específica para ejercer la profesión. Cuidado, gente que trabaja en el campo. El 9 de cada 10 lo veían como algo fundamental la formación específica. De estos argumentos desprendemos, y me reitero una vez más, la necesidad de dar unos contenidos teóricos y prácticos y, que den una respuesta armoniosa y una respuesta efectiva a las exigencias de la práctica profesional y a todo lo que dicen las recomendaciones legislativas y académicas. Sería interesante también, eso sí, establecer unos criterios comunes en los programas de formación por parte de las autoridades profesionales y las académicas. Es decir, que esta función se pusieran de acuerdo a la hora de la formación, todas las partes académicas y la parte profesional. Aquí sí que vemos, una clara disociación. Por un lado va la parte académica, está trabajando en su grupo, y por otra parte está yendo la parte profesional, que es muy dispersa, al haber gente de trabajo social, de educación social, de derecho, de psicología, y todas las profesiones. Eso lo dijo un rector que tuve yo en Castilla-La Mancha, que tenía mucha sabiduría. Es decir, siempre todas las titulaciones que se hacen al margen de la práctica y la realidad van cojas, y muy mal irán. En este sentido, si desde luego en mediación no se llega a homogenizar criterios entre la parte académica y la parte profesional, nos vamos a encontrar con que la formación que se oferte específica de grado, de posgrado e incluso de grado sola va a ser un poco alejada a las demandas reales, ¿no? En este sentido, no deberíamos de perder la oportunidad, y repito una vez más, desde el trabajo social, en fundamentar este espacio, más allá de prácticas, que también, epistemológicamente y en cuanto a competencia y contenido, para que entremos, sigamos, mejor dicho, ejerciendo este campo en condiciones de igualdad,
con psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas y sociólogos, que creo que en la historia más reciente es la primera vez que se abre un campo profesional y que entramos con las mismas condiciones y reglas del juego. Y eso deberíamos darle mayor valor porque a veces somos muy críticos, pero en trabajo social, la marca trabajo social, aparte que la vendemos a un precio muy barato normalmente, encima no le damos el valor que tienen las cosas y las podemos perder. Esto también en familia se lo decimos a las parejas, ¿no? Dele usted valor a su parte de al lado porque va usted a acabar perdiéndola, porque está la cosa muy mala, ¿no? Pero bueno. Bien. Siguiendo con este discurso, la referencia a la profesionalización de la mediación como principio nos obliga a referirnos a la figura del mediador o mediadora y a su formación. Las comunidades autónomas, la Administración Central, la Unión Europea, están ya dando recomendaciones muy precisas y muy exactas de que se instan a la autoridad académica y a las administraciones de turno a que formen y capaciten a todos sus profesionales en esta cuestión. Eso sí, ¿qué cuestión tenemos en mediación en esta formación? Que el punto de final es el mismo, pero el punto de origen no es el mismo. El punto de origen de algunos titulados es trabajo social, en otros casos es psicología, en otros casos sociología, aunque pocos, en otros casos es educación social. Aquí es verdad que nos encontramos con que no todos los titulados tienen la misma formación de origen. Yo siempre digo, pero claro, cuando digo los foros me dicen, ¿es corporativismo? Digo, no lo digo por corporativismo, de verdad. Es que creo que trabajo social es la carrera que más forma en todos los contenidos de mediación. Y a los datos me remito. La asignatura, repito, de habilidades sociales se da en trabajo social, psicología también, derecho de familia se da en trabajo social, también se da sociología de la familia, también incluso antropología, que también se habla de meter la cuestión de competencias interculturales. Es decir, que casi salimos formados para ello. Solo falta creérnoslo y darle la intencionalidad que tiene, ¿no? Que eso es el paso que tenemos que dar. Pero bueno, independientemente de estas cuestiones, porque yo se ha puesto como algunos autores americanos en que el que tiene una formación específica debería de darle mayor número de horas en habilidades sociales al que es de derecho y a lo mejor al que es de trabajo social darle mucho más horas en derecho en otras cuestiones que tiene más déficit, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, independientemente de estas cuestiones académicas y los corporativismos o lo que cada uno le quiera llamar, lo que es cierto es que crece la producción bibliográfica en mediación. Entra a Dialnet, entra a la base de datos académicas, revistas abiertas, meter la palabra mediación. Todos los días a mí me encargan de evaluar artículos con mucha frecuencia. Y no porque me consideren el mejor, sino porque soy de los pocos que está trabajando en esto y hay tantos artículos de mediación que buscan evaluadores que no hay. Porque es que se publican muchísimos artículos de mediación toda la semana. Independientemente, además, del punto de partida que cada uno tenga, el punto final, que es la formación específica o de destino en mediación, tiene que tener unos resultados de aprendizaje y unas competencias comunes para todos, unas exigencias comunes que garanticen que haya un rigor científico y unas bases suficientes para abordar los conflictos, porque abordar los conflictos de una pareja, de una familia, es una cosa muy seria. No es una moda ni puede ser un conjunto de recetas que aquí se dan sin una base epistemológica científica. Eso también lo quiero dejar claro, porque en esa línea también nos cargamos un campo en 10 años. Compartimos, además, la postura de la profesora García Longoria en el sentido de que hay que incorporar, además, las competencias de mediación no solamente a las asignaturas de trabajo social de grado, sino también a aquellas asignaturas interrelacionadas con la mediación y que forman parte de los estudios de grado, es decir, psicología, sociología y derecho. Y ya que hay aquí gente de la universidad, también en la marca trabajo social, donde somos los protagonistas de la titulación, tenemos que exigir que las competencias como esta mediación no solamente tenemos que encargarnos nosotros de asumir el peso, también ellos, como dan psicología o sociología en trabajo social, deben de contemplar, y derecho, deben de contemplar la competencia de mediación en sus materias y asignaturas. Por otra parte, como la realidad social está en continuo proceso de cambio, como hace el último decreto que ha salido de la Junta de Andalucía sobre mediación, concretamente el decreto 37/2012 de 21 de febrero, tiene 2 meses, pero parece que en esta línea apuntan el resto de autonomías. La formación continua también es fundamental. Es decir, en el caso de Andalucía han puesto 60 horas de formación al año o cada trimestre de formación continua y, desde luego, es fundamental que la formación continua se tenga siempre en reciclaje y presente. Cuando yo empecé con el tema de la mediación se hablaba siempre de separación y divorcio. Solamente, fijaros lo que estamos hablando hoy, ¿no? La cantidad de cosas que están cambiando.
sin ánimo de aburrir, haciendo un análisis diacrónico, porque ahora la parte me ha tocado un poco formativa, que yo entiendo que a lo mejor es un poco más árida, pero haciendo un análisis diacrónico histórico por la formación y la mediación, podemos decir que en Europa llevan 3 décadas de experiencia de formación en mediación y que en los años 90 vivieron lo que se llamó la década de la mediación. Aquí nos ha tocado en nuestro Estado, el 2010-2020, la década de la mediación. Desgraciadamente, nos ha pasado como en el Estado de Bienestar, que cuando la vamos a empezar en serio, nos ha tocado la crisis económica. Pero bueno, también a veces las crisis son oportunidades. Yo me niego a entrar en el discurso de que ahora con la crisis solo la prioridad es el tema económico o el tema de derechos sociales, sin menospreciar que su importancia, pero yo seguiré hablando de mediación y creo que tenemos que seguir hablando de cosas y seguir hacia adelante, no hacia atrás. El primer Congreso Europeo se celebró en Francia, en Caen, en el año 90, donde se sentaron las primeras bases epistemológicas de la mediación. En el 92, además, se creó la primera carta de trabajo de la formación en mediación. En el año 2002 se creó también el Libro Verde de la Mediación. En el 2008 salió la Directiva Europea, aunque fue decepcionante, pero por su vacío en contenido, por el café para todos, igual que le ha ocurrido al decreto estatal. Pero bueno, también mucha importancia que en el derecho comparado, el mayor rango que tiene las directivas, que tiene un gran rango jurídico, la pirámide o jerarquía normativa, se le dé carácter directiva a la mediación. Eso ya de por sí es un gran avance. En nuestro Estado español llevamos 2 décadas de desarrollo y esplendor de la ley autonómica. Hay 12 actualmente, hay 4 en el horno que ahora con la crisis se están haciendo sentir, pero que pueden salir. Y tenemos un decreto de ley estatal y un reglamento que ha sido estatal. También en eso sí comparto lo que se ha dicho la mañana, porque Gallardón, que es muy listo, es consciente de que esto les va a ahorrar dinero, no es por otra cosa, porque la justicia está saturada y hay que correr, ¿no? Ahora bien, después de lo dicho, la pregunta es, ¿qué requisitos se requieren para ejercer la mediación? Si yo quiero ser mediador, ¿qué requisitos tengo que tener? Pues tengo que ser un titulado o titulada en ciencias sociales y jurídicas y una formación específica de unas 300 horas de posgrado en mediación y conflictología y estar inscrito en un registro público que me garantice. Añadimos que al no tener un código ontológico propio, aunque se está en ello, tenemos también que tener un colegio profesional de referencia para que dé respuesta ante nosotros ante una conducta ética, que no sea ética o que no vaya conforme a las normas o valores establecidos en un profesional. Esos serían un poco los requisitos. Pues bien, dicho todo esto, porque el tiempo se me va acabando, ¿no? ¿5 minutos me quedan? Bueno, pues como me quedan 5 minutos y encima me toca la parte precisamente más importante, ¿veis? Este encuentro le podemos denominar norte y sur, porque estamos los conferenciantes del sur y vosotros del norte, ¿no? Pero una característica que tenemos en el sur es que nos cuesta mucho, que lo ha dicho esta mañana, que no me sale el nombre, pero bueno, a pesar de que sacar. Pues bien, una característica que tenemos que nos cuesta mucho llegar al final, la verdad es que es prueba de ello, ¿no? Esto porque yo quería sobre todo hablar de las competencias. Pero bueno, muy brevemente, ¿qué es esto de las competencias y por qué de la importancia en mediación? Pues bien, esto del Espacio Europeo de Educación Superior es un intento de armonizar la formación en toda Europa y que lo que aprendan los titulados tengan un cierto grado de armonía, pero más que los propios contenidos en sí, las competencias y los resultados. Haciendo un paralelismo, sería como con el euro. Vale un euro, es una moneda común a todos los países de la Unión. Pero ahora bien, un euro no es igual en Holanda que en España o que en Portugal, pero la moneda sí es la misma. Pues el tema del espacio europeo pretende lo mismo, que las competencias sean parecidas y sobre todo los créditos europeos sean iguales. Y que si yo me formo en mediación en trabajo social aquí en este Estado, me pueda ir a Alemania a trabajar o a Holanda y eso me compute por igual. 240 créditos son 240 créditos. 60 créditos de formación y mediación son ECTS aquí y allí. ECTS significa Sistema Europeo de Transferencia de Crédito en común. Y que valga igual. Otra cosa es que los contenidos sean iguales. Eso sería una utopía. De hecho, si trabajo social, yo cada vez que voy a reuniones en Madrid, me encuentro con que en una autonomía se da una cosa,
en la propia Andalucía, habló con compañeros de 1 hora y media de Granada frente a Málaga y de otras cosas, es decir, eso sería una utopía, pero sí por lo menos que tenga una homogeneidad y sobre todo los resultados garantizados sean los mismos y me permita moverme de un lugar a otro. Pues bien, las competencias son resultados de aprendizaje. Antes, en el esquema anterior, se supone que aprendíamos unas cosas, pero no teníamos garantizados unos resultados. Por ejemplo, enseñaban escucha activa. Eso se ha trabajado toda la vida en trabajo social, eso no es nada nuevo. Ahora bien, no había una garantía de que la escucha activa el alumno sabía o la alumna manejarlo para ejercerlo o para llevarlo a cabo en la práctica profesional. Pues un resultado, una competencia se refiere a eso, a que esos contenidos de forma actitudinal, procedimental y también epistemológica sean aprendidos y tengan la capacidad, los resultados garantizados de que sabes llevarlo a la práctica. Pues bien, desde eso también tenemos competencias, como no, y va a ser de otra manera, en mediación dentro del espacio europeo. Yo quiero decir que esto del espacio europeo fue una cuestión que se copió curiosamente de Taiwán, que no de Europa. Sí, o sea, en las críticas que se hizo en las reuniones a la educación universitaria europea, se llegó a la conclusión de que la gente aprendía mucho teóricamente en Europa, que eso es la gran crítica, pero muy poco de forma práctica. Y dijeron, bueno, vamos a mirar un modelo que sea brillante en una formación universitaria. Se encontraron con que Taiwán, un modelo que había de comunicación audiovisual, era la mejor formación del mundo. Y que la gente salía de ahí preparada para trabajar, para dirigir una película o para hacer cualquier cosa en comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque el primer año era introducción general y hacían su primer corto. En el segundo año trabajaban ya en su largo y en tercero hacían un proyecto final de largometraje que además presentaban con concurso. Es decir, todo el mundo que salía de esa carrera salía con las competencias o los resultados académicos necesarios para ejercer la profesión adecuadamente. Contenidos, actitudes, habilidades y procedimientos. Pues bien, en el caso de la mediación, aquí tenía yo unas competencias específicas, pero bueno, como no me da tiempo a contar y es muy aburrido leerlas, las que son recomendadas a trabajo, yo les recomiendo, como tenéis la revista, pues que la leáis ahí en casa tranquilamente. Yo muy brevemente diría que, tal y como establece el informe Tuning, en trabajo social tienen que haber las competencias que tienen que tener los trabajadores sociales para ejercer la mediación serían las siguientes. Competencias sistémicas, es decir, epistemológicas. Trabajo en equipo, habilidades sociales o de relación interpersonal, capacidad de información y de toma de decisiones. Competencias instrumentales, es decir, de procedimientos, de práctica, eso que tanto nos gusta en el trabajo social, pero que tiene que llegar más allá de ello. Capacidad de identificar el conflicto, la importancia de la mediación como técnica para gestionar los conflictos, capacidad para gestionar y administrar conflictos y técnicas y habilidades de comunicación social. Esta última es fundamental. Competencias interpersonales, comprender cómo se relacionan los grupos y el entorno y fomentar la interacción social y la comunicación humana. Esas son las recomendaciones más importantes. Bien, yo quería hablar también, pero no puedo, ¿no?, del trabajo social. No puedo ya. Bien, quería hablar de trabajo social, puesto Jane Addams, porque quería hablar un poco de trabajo social y mediación, pero bueno, muy brevemente decir, fijaros, trabajo social está en todas las leyes autonómicas, las 12, reconocido de forma implícita y explícita como uno de los títulos de grado que pueden ejercer la mediación. ¿Por qué? Porque todos los que hacen referencia a títulos hablan de trabajo social. Y los que no lo hacen hablan de titulaciones psicosociales o relacionadas, donde lógicamente entra trabajo social. Con lo cual, entramos en igualdad de condiciones. Decimos para acabar que la universidad no puede estar al margen ni las profesiones sociales de los cambios que se están produciendo sociales, que tenemos que formar a la gente para dar respuesta a ellos, que hay que investigar mucho más en las competencias de mediación y de formación para el trabajo social conforme a las exigencias del espacio europeo de educación superior y que el trabajo social puede ocupar un lugar central en igualdad de condiciones con las ciencias sociales. Termino. Con Aristóteles, el entendimiento es una tabla lisa en la cual nada hay escrito. Y no preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino. Muchas gracias.